Buenas tardes. O tema que nos toca é diagnóstico de refluxo gastroesofágico. O grupo é composto por Diego Henrique, Emanuel Lemos, Jandivan Menezes, José Flores, Larissa Nunes, Luan Marques, Milena Brasil, Maria Eduarda, Keren Apuc, Raíssa Aparecida, e o trabalho está sendo orientado pelo Dr. Marcelo Casas, e nós outros somos estudantes do 8º semestre. A justificação do trabalho seria que o presente projeto se justifica conhecer a necessidade de conscientizar os estudantes sobre a importância de prevenir o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, ao que a maioria das pessoas hoje em dia tem muita probabilidade de adquirir a patologia sem tomar certas medidas de precaução. A feira científica tem a importância de reconhecer que os estudantes têm a organização de um evento cultural científico para poder brindar informações sobre a comunidade. Os objetivos do nosso trabalho seria objetivo general e específico. Os objetivos general seria que o objetivo do projeto é verificar as principais consequências, causas e diagnóstico sobre refluxo gastroesofágico. Os objetivos específicos seria verificar as consequências do refluxo gastroesofágico, descobrir os tipos de tratamento e recomendações sobre o refluxo gastroesofágico, caracterizar o refluxo gastroesofágico, identificar os diagnósticos clínicos e em pacientes. ¿Qué sería el reflujo gastroesofágico? La enfermedad del reflujo gastroesofágico sería el paso del contenido gástrico que una vez ya está en el estómago por diversos factores hacia el ducto esofágico. Puede ser fisiológica, sí, cuando se encuentran niños y mujeres embarazadas, pero una vez que ya tiene signos y síntomas, ahí sí se dice enfermedad del reflujo gastroesofágico. La epidemiología. En general, en nuestra población hoy, en 4% se encuentra la prevalencia del reflujo gastroesofágico. La incidencia sería que a 20 años atrás teníamos la mitad o 6 veces menos de los casos que hay hoy. En la fisiopatología, yo escogí 5 casos para explicar a ustedes cómo ocurre el ERG. El primero que yo escogí fue el esfínter esofágico inferior mecánicamente incompetente. ¿Qué sería el esfínter esofágico inferior? Es una válvula que tenemos entre el ducto esofágico y el estómago. Esa válvula tiene la función de contraer y relajar de acuerdo con que pasa el alimento. Entonces, cuando una vez pasa el alimento, la válvula se cierra para que el alimento no se suba. Pero en esa enfermedad, la válvula queda siempre relajada. Entonces, sí puede ser que haya un paso del bolo alimenticio del contenido estomacal hacia el esófago. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. El correcto sería que esa relajación que yo hablé a ustedes sea menor que de segundos, pero por diversas patologías puede ser que esa relajación sea más que de segundos. Entonces el mismo que yo expliqué la anterior vez queda relajado y el contenido que una vez ya está en el estómago puede subir hacia el esófago. Aumento transitorio de la presión arterial abdominal. ¿Cuándo ocurre ese aumento transitorio? En caso de mujeres embarazadas, cuando la presión en el abdomen es mucho mayor que la presión en el esófago, y también en caso de ascites. Entonces, por diferencia de presión, porque la presión de aquí está mayor que la presión de aquí, ocurre el paso del contenido gástrico hacia acá, porque el alimento no tiene a dónde ir, va de una presión mayor a una presión menor. Hernia hiatal. Sabemos que cuando hay una hernia, es una vesícula entre el ducto esofágico y el estómago, y esa hernia se llena con el contenido que tiene en el estómago. Y el caso de esa hernia más el esfínter esofágico inferior mecánicamente incompetente, ese líquido que está en esa hernia, que es contenido estomacal, pasa hacia el esófago.
Retraso del vaciamiento gástrico. El retraso del vaciamiento gástrico ocurre principalmente por el falta de peristaltismo. El contenido que está en el estómago se llena y por falta de peristaltismo no tiene cómo bajarse. Entonces, por llenar el estómago demasiado, el líquido que está en el estómago pasa hacia el esófago. ¿Cuándo ocurre eso? En la enfermedad de Chagas, que afecta principalmente el plexo de Auerbach, sacando el peristaltismo, puede decir, sacando el peristaltismo, la capacidad del estómago de contraerse y relajar para que saque el líquido que una vez ya está ahí. Hipotensión basal del esfínter esofágico inferior. Normalmente el esfínter esofágico inferior debe tener una presión de 12 a 30 milímetros de mercurio, pero por nuestro hábito alimenticio, por el exceso de tabaco, por nuestras condiciones que estamos viviendo ahora, puede ser que esa presión se disminuye y ahí sí también, como no hay mucha presión para contraer, el líquido, el contenido estomacal que una vez está en el estómago, va a subir hacia el esófago. Bueno, los fatores de risco: obesidade, protuberância em la parte superior do estômago que sobe hasta o diafragma, que é a hérnia hiatal, embaraço, os transtornos de tecido conjuntivo, como a esclerodermia, retrato de vaziado estomacal, fumar, comer comidas abundantes ou excessivas em tardes da noite, beber determinadas bebidas como café ou álcool, tomar certos medicamentos como aspirina. As manifestações clínicas: la pirose, que seria ardor ou queimação, dolor no peito, la disfagia, que seria dolor ao deglutir, regurgitação de alimentos ou líquidos, sensação de ter nudo em la garganta, tosse crônica, laringites, asmas ou interrupção do sono por conta da patologia. El diagnóstico se puede hacer tanto patológico como principalmente terapéutico clínico. El paciente se va a llegar al consultorio se quejando de un dolor de glúteo, de una quemación, de una regurgitación, y de ahí tenemos que hacer una anamnesis, un interior clínico de cómo el paciente se está alimentando tanto en la noche como en la mañana, para poder ahí saber sus hábitos. Principalmente se puede al inicio por la quemación hacer un tratamiento que se va a hablar más adelante, un tratamiento con inhibidores de la bomba de potasio, y de ahí ver si va a tener un resultado, una eficacia en el tratamiento o no, para poder seguir con los otros diagnósticos. Uno de los principales que se hace es la pH-metría. La pH-metría, ¿qué va a ser? ¿Qué es? Es una evaluación de la acidez que se sale del estómago hasta el esófago, y se va a medir entre 24 horas, tanto también para saber si es diurno, si es nocturno, saber cuándo se tienen sus picos. Es muy importante y muy eficaz. ¿Cuándo se va a indicarla? Cuando el eje refractario o un tratamiento no sea eficaz, cuando una va a tener una endoscopia, que va a hablar más adelante, sin lesiones de esofagite, y también síntomas atípicos, que sería el dolor torácico, un broncoespasmo, una disfonía, porque ya hablamos que inicialmente el diagnóstico podemos pasar un tratamiento terapéutico inicial para saber si va a tener eficacia o no. La otra prueba que es de bastante importancia y que tiene un resultado muy específico es la manometría. La manometría, ¿qué es? Que se va a hacer, se va a insertar un tubo a través de la nariz hasta el esfínter esofágico inferior para se alojar unos 5 centímetros, y ahí se va a poder evaluar la movimentación del tubo digestivo, sus contracciones y también la acidez que se va a tener. Y el otro es el esofagograma, que es para ayudar a detectar la estenosis, una hernia hiatal y otras complicaciones de eso, principalmente para descartar que tenga los otros diagnósticos diferenciales.
Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el síndrome coronario agudo, la esofagitis infecciosa, la enfermedad ulcerosa peptídica, el cólico biliar, el trastorno de la motilidad esofágica. Todos esos se embalan en una infección que se va a retardar tanto como el síndrome coronario agudo, la llegada de sangre hasta el corazón, o una inflamación que se va a través del esófago, del tubo digestivo, y de ahí podemos tener en cuenta esas otras patologías para descartar a través del diagnóstico. En las complicaciones nosotros vamos a tener el estenosis esofágica, que es cuando hay un aumento en la acidez gástrica y sobrepasa al esófago, donde hay un cambio de tejido para el tejido cicatricial, que hace con que esa parte del esófago inferior perca su función y haya un estrechamiento. Ese estrechamiento hace que el paciente tenga dificultad en tragar los alimentos, o sea, una disfagia. También tenemos como complicación la úlcera esofágica. Esa úlcera es causada por el aumento del ácido estomacal que sobrepasa al esófago inferior y va a causar un daño grave en los tejidos del esófago, que puede causar una úlcera. Esa úlcera puede llegar a sangrar, causar dolor y dificultad de deglución. También tenemos como complicación el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es cuando el ácido gástrico sobrepasa el esófago inferior y causa un daño en la mucosa del esófago inferior, que causa el cambio en el tejido del esófago inferior, y ese cambio se puede estar ahí relacionado a un mayor riesgo del paciente padecer de un cáncer. En el tratamiento, tenemos ahí el tratamiento basado en las recomendaciones al paciente como medidas generales, que serían no acostarse después de comer, de cenar principalmente, al menos 2 horas después de comer. Evitar alimentos como menta, chocolate, refresco de cola, porque ellos relajan el esfínter esofágico inferior. Y no usar ropa muy justa. En el tratamiento medicamentoso tenemos ahí los inhibidores de las bombas de protones, que van a disminuir la acidez gástrica, y es indicado son los medicamentos de primera elección para el tratamiento del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque él se puede utilizar en cualquiera de las etapas clínicas, con el fin de reducir y prevenir complicaciones futuras causadas por el reflujo gastroesofágico. Los inhibidores de la bomba de protones son indicados a tomar por lo menos en ayunas a una media hora antes de alimentarse, porque ellos inhiben de forma irreversible la formación del ácido gástrico. Y ese tratamiento se puede utilizar por lo mínimo de 8 a 12 meses para tener una buena respuesta del tratamiento. Y también, cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas de retraso del vaciamiento gástrico, nosotros tenemos que utilizar los medicamentos procinéticos, que aumentan la peristaltisis del tracto gastrointestinal y ayudan en el vaciamiento gástrico. Ya también tenemos lo más importante, que sería el tratamiento quirúrgico, que es indicado cuando el paciente tiene manifestaciones graves y cuando ya los medicamentos no hacen tanto efecto o no tenemos el resultado esperado. El tratamiento quirúrgico es indicado cuando el paciente tiene una exofagitis sintomática y está presentando manifestaciones extraesofágicas. Es de difícil control, así como el paciente joven de difícil control. Que tenemos ahí como tratamiento quirúrgico sería la funduplicatura de Nissen,
Para concluir, vale decir que un buen diagnóstico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico va a ayudar a identificar la fase de la enfermedad. Si está en una fase muy leve, muy moderada, severa, de acuerdo con esto, el profesional capacitado va a hacer el tratamiento y de acuerdo con los síntomas que ya hablaron acá, si usted padece de esta enfermedad, si usted tiene algún de los síntomas, recomendamos a usted buscar o procurar la ayuda de un profesional médico. Gracias. Gracias. Gracias.